want to continue this evening in our study on the healthy emotional climate of our homes. Quisiera continuar esta tarde con el tema de esta mañana, que es la necesidad de un clima apropiado en el hogar cristiano. To talk about emotions is to step into a minefield. El hablar de las emociones es realmente pisar un campo minado. People get very emotional when you speak about emotions. La gente se vuelve muy emocional cuando hablamos de emociones. But we are to cultivate emotional health in our families. Pero nosotros estamos llamados a cultivar la salud emocional en nuestros hogares. We're concerned to have a climate in our homes that nurtures our children. Nosotros debemos estar preocupados por cultivar un ambiente emocional en nuestros hogares que la nutra. As we saw this morning, we must understand that the relationship between the husband and the wife is foundational. Y entonces vimos esta mañana que algo como fundamento muy importante es la relación entre el hombre y su esposa. The marriage relationship sets the thermometer of the temperature in the home. La relación en el matrimonio es la que va a determinar el termómetro, cómo es la salud emocional del hogar. We learn that God as our Father gives us instruction to be godly parents. Entonces, saber que Dios es nuestro Padre, esto nos da instrucciones muy valiosas para saber cómo ejercer nosotros la paternidad. We saw that He parents us in a climate of emotional warmth. Y que Él nos hace su función de paternidad en un ambiente cálido, emocional cálido. Emotional closeness and intimacy. De cercanía emocional y de intimidad. Climate of mercy and reconciliation. Un clima de misericordia y de reconciliación. A climate of goodwill. Un clima de buena voluntad. Now tonight we want to explore how we can generate this kind of climate in our homes. Nosotros vamos hoy a explorar cómo podemos cultivar un clima así en nuestros hogares. The first thing we want to see is that if we would be emotionally nurturing parents, we must consciously rely on the grace of God and the enablement of the Holy Spirit. Y lo primero que tenemos que ver es que si deseamos hacer esto, tenemos que entonces depender por completo de la palabra del Señor. Let's turn to Philippians chapter 4, verse 13. Vamos a la epístola a los Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses 4, 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Now the all things refers to all those things that our Heavenly Father would have us do in obedience to Him. Todo, esa palabra todo se refiere a todas las cosas que Dios requiere que nosotros hagamos en obediencia a su voluntad. And among those things Y entre esas cosas, is our godly parenting. y entre esas cosas está una paternidad piadosa. As Christian parents, we must remind ourselves of our union with Jesus in His death and resurrection. Como padres cristianos, nosotros necesitamos recordar constantemente nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. The resources that we have to be parents are the resources that we have to live the Christian life. Los recursos que nosotros tenemos para ejercer esa paternidad son los recursos que tenemos para la vida cristiana. In union with Jesus in His death, we learn to repent of our sins. Al estar unidos a Cristo en su muerte, nosotros somos enseñados a arrepentirnos de nuestros pecados. In union with Jesus in His resurrection, we have faith to live the life
of obedience. Y al estar unidos a Cristo en su resurrección, nosotros somos enseñados a que hay perdón y vida. And this life is communicated to us by the Holy Spirit. Y esta vida nos es comunicada a nosotros por el Espíritu Santo. The God who is powerful enough to raise Jesus from the dead El Dios que fue tan poderoso para resucitar a Jesucristo de entre los muertos, is powerful enough to enable us to be godly parents and godly children. es suficientemente poderoso para capacitarnos a nosotros a ser padres piadosos y criarlos estos niños en el Señor. Our resource is the resurrected Jesus Christ himself. Nuestra fuente, nuestro recurso es el Cristo resucitado. So we cannot minimize the standards to which God calls us. Así que no debemos minimizar los estándares a los cuales el Señor nos ha llamado, We are called to be perfect as our heavenly Father is perfect. porque más bien somos llamados a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. And that is what we are being brought to in glory. Y a eso es a lo que somos llamados nosotros en gloria. But we continue to trust in the Spirit's strength to pursue the glory of God. Pero confiamos entonces en el Espíritu Santo que mientras procuramos la gloria de Dios. So as parents, we are working out our salvation. Así que como padres, nosotros también estamos ocupándonos en nuestra salvación. As Christian children, we are working out our salvation. Como hijos, están ocupándose en la salvación también. Because it is God who is at work in us, both to will and to do for his good pleasure. Porque Dios es el que produce en nosotros así, el querer como el hacer, So por our, su buena voluntad. our families is a place where we're called to work out our salvation. Así que nuestros hogares son el lugar donde Dios nos manda a ocuparnos en nuestra salvación. Our family is a place where we bring the gospel to bear upon our relationships. Así que, y el hogar se vuelve el lugar donde nosotros traemos el evangelio en acción en nuestras vidas en el hogar. That means, as parents and children, we are committed to be obedient to the Word of God. Así que, sea como padres o como hijos, estamos llamados a la obediencia a la palabra de Dios. Let's look at Ephesians chapter 6. Vamos a la carta a los Efesios capítulo 6, Reading from verse 1 to verse 4. Efesios 6 del 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. In the gathered church, Paul envisions both children and parents. Aquí el apóstol Pablo está mirando en la iglesia reunida tanto a los padres como a sus hijos. The parents listen to the word of God being spoke to their children. Los padres están aquí viendo que la palabra de Dios está siendo hablada a sus hijos. And the children listen to the word of God that's being spoke to their parents. Y también los hijos se dan cuenta que la palabra de Dios está siendo hablada o predicada a sus padres. Again, let's look at Colossians chapter 3. Vamos entonces a Colosenses capítulo 3. Reading from verse 18 to verse 21. Colosenses 3, del 18 al 21. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos,
obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. The child listens to the word of God being addressed to his mother as the wife of his father. Los niños escuchan que la palabra de Dios le es predicada a su madre, que es la esposa o como esposa de su padre. The child hears the word of God addressing his father as the husband of his mother. Y ve y escucha que también la palabra de Dios es dirigida a su padre, que es esposo de su madre. Parents listen to the word of God addressed to the child. Los padres escuchan que la palabra de Dios se dirige a sus hijos. The child listens to the word of God addressed as the parents. Y los niños, entonces, los hijos escuchan la palabra de Dios que se dirige a sus padres. Everyone understands that they're to take their place in the family. Y cada uno ha de entender que tiene que tomar su lugar en la familia. The wife is not the husband. La esposa no es el esposo. The child is not the parents. El hijo no es el papá. Each have to take their place and function obediently by faith in Jesus Christ. Cada uno debe tomar su lugar y obedecer en fe a Jesucristo. So we direct our family to the throne of Christ. Así que lo que hacemos es dirigir a nuestras familias al trono de Dios. We're going to order our family according to the word of God. Queremos ordenar nuestras familias de acuerdo con este orden de Dios. Not according to social custom that changes all the time. No conforme a las costumbres sociales, las cuales son cambiantes todo el tiempo, Not according to ethnic stereotypes. y tampoco con estereotipos étnicos, You know, I'm Irish, so what do you expect? como el que dice, bueno, es que yo soy irlandés, ¿qué se puede esperar? No. No es así. We have been rescued from the feudal way of life inherited from our Porque, forefathers. como vimos, nosotros hemos sido rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. We are new creations in Christ, Somos nuevas criaturas en Cristo, but we still live in this present order of the original creation. pero todavía vivimos en este presente orden de la creación original. So we bring the gospel and the power of the resurrection into this present age. Así que nosotros traemos el evangelio y el poder de la resurrección a esta edad presente, We apply the gospel to our marriage. aplicamos el evangelio a nuestro matrimonio. We apply the gospel to our parenting. Aplicamos el evangelio a nuestra función de padres. We teach our children to relate to each other as siblings according to the gospel. Nosotros les enseñamos a nuestros hijos a tratarse como familiares de acuerdo al Señor. We are seeking to advance the gospel. Nosotros deseamos el avance del evangelio. Notice what Paul says in Ephesians 4, verse 29 to chapter 5 and verse 2. Vayamos ahora a Efesios nuevamente, capítulo 4, los versículos del 29 al 5:2. Yes. De 4:29 al 5:2. Efesios 4:29 dice: Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor,
como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Now, Paul is describing how we are to relate to each other as Christians in the church. Pablo está describiendo cómo tenemos que relacionarnos nosotros los unos con los otros en la iglesia de Cristo. But these principles are also applicable to our home. Y estos principios son los mismos que debemos también aplicar en nuestros hogares. These are the ways in which we are to be Christians in our home. Esta es la manera o las maneras en que nosotros debemos ser cristianos en nuestros hogares. Brethren, hear this. Hermanos, escuchen esto. If you are not a Christian in your home, you are not a Christian. Si usted no es cristiano en su hogar, usted no es cristiano. The home is where your faith in Christ is most often tested. El hogar, su casa, es el lugar donde su fe cristiana es mayormente probada. In the close relationships of the family, En las relaciones cercanas que existen en la familia. that's where we most often sin against each Y other. esa es el área en el que nosotros más frecuentemente pecamos los unos contra los otros. Therefore, that's where the gospel is most relevant. Así que entonces es ahí mismo donde se vuelve mucho más relevante el evangelio. If we sin most frequently in our homes, Nosotros pecamos más frecuentemente en nuestros hogares. then we must exercise gospel love most frequently in our Y homes. entonces es más frecuente en el hogar donde tenemos que ejercitar ese amor del evangelio. We must learn to recognize and confess sin. Tenemos que aprender entonces ahí a reconocer y confesar el pecado, To repent of sin, arrepentirnos del pecado, to give each other forgiveness, darnos unos a otros perdón and to be reconciled in the cross of Jesus y Christ. buscar esa reconciliación en la cruz de Jesucristo. The home is a place for evangelizing our children, El hogar es el lugar para la evangelización de nuestros niños, a place for prayer, un lugar de oración where we encourage one another from gospel motives out of love for Christ. donde nosotros nos animamos unos a otros en el amor de Cristo. We encourage each other to be disciples. Nos animamos unos a otros a ser discípulos del Señor. As parents, we are disciples of Christ. Como padres somos discípulos de Cristo. As children, we encourage them to be disciples of A los Christ. hijos les animamos a ser discípulos de Jesucristo. One of the things I used to ask my children when they were very young, Una de las preguntas que yo solía hacerle a mis niños cuando eran muy pequeños. I put the little one on my knee, Ponía a un niño en mi regazo give him a hug, y le daba un buen abrazo and say, "How come I love you so much?" y le decía, ¿cómo es que te quiero tantísimo? And I would teach them to say, "Because Jesus is teaching you how to love Y me." yo les enseñaba que respondieran, porque el Señor Jesús te está enseñando a amarme. We're learning how to love each other with the gospel. Nosotros aprendemos a amarnos unos a otros con el Evangelio. So if we're going to be emotionally nurturing parents, Así que si vamos a ejercer nuestra función de padre y nutrirla emocionalmente, we must apply the gospel, nosotros tenemos que aplicar el Evangelio, rely on the grace of God, dependiendo de la gracia de Dios and be obedient in the strength of the Holy Spirit. y siendo obedientes a la fuerza que da el Espíritu Santo. Now, secondly, this evening, Y segundo, en esta noche, if we would be emotionally nurturing parents, nosotros hemos de ejercer nuestra paternidad And we- emocionalmente. we must constantly inquire about and be involved in the child's world of interests and activities. Tenemos que involucrarnos entonces en los intereses y actividades de nuestros hijos.
Now, we're not talking about a child-centered home. We addressed that in Sunday school this No morning. estamos hablando de un hogar centrado en los hijos, porque discutimos eso esta mañana, But the home is the place where the child is to be raised and nurtured. pero el hogar es el lugar donde el niño va a crecer y va a ser nutrido. So we need to inquire and be engaged in the life and interest of our Así que children. nosotros tenemos que investigar, inquirir en los intereses, en la vida de nuestros hijos. Notice Matthew chapter 6 and verse 8. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 6, lo que dice el versículo 8. Mateo 6, 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. And again, notice verse 32. Y ahora volvamos a notar en lo que dice el verso 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas. Our Heavenly Father is involved in the lives of His children. Nuestro Padre Celestial está involucrado en las vidas de sus hijos. He knows what each of His children need. Sabe lo que cada uno de sus hijos necesita. This is how we are to pray, Así es como nosotros tenemos que orar, knowing that our Father knows what we need. con esta confianza de saber que Él sabe lo que nosotros necesitamos. This is why we don't commit the sin of worry. Y esa es la razón por la que no cometemos el pecado de afanarnos, Because we know our Father knows our needs. porque sabemos que nuestro Padre conoce nuestras So necesidades. we can pray, holy is your name, your kingdom come, your will be done. Por eso es que podemos orar: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. And He knows we need our daily bread. Y Él sabe que nosotros necesitamos We can el pan see- nuestro de cada día. We can seek first His kingdom and His righteousness. Nosotros podemos entonces buscar su reino y su justicia. And we know that all these things that we need will be added to us. Sabiendo que todas esas cosas Él las va a añadir. So how are we to relate to our children the way our Father relates to us? Entonces, ¿cómo vamos a relacionarnos con nuestros hijos de la manera que Dios se relaciona con nosotros? We need to inquire and to be involved in their world of interest and activities. Debemos investigar, inquirir en los intereses y actividades de nuestros hijos. This means we have to cultivate the habit of communicating with the child. Así que tenemos que cultivar en ellos el hábito de comunicarse, de la comunicación, Asking questions to draw the child out and allow us to come into the world. como haciéndole preguntas para adentrarnos en la vida del hijo. And not tolerating a grunt or 2 words for an answer Y no tolerar simplemente respuestas de 2 palabras or 2 letters. o de 2 letras. Okay. Ok, We need to draw them out and ask questions. nosotros tenemos que sacarle esa información haciéndoles preguntas. Tell me what happened. Dímelo, cuénteme lo que le pasó, What were you thinking? qué está pensando, What were you feeling? cómo se está sintiendo, What did you say? qué dijiste, Why did you do what you did? por qué hiciste lo que hiciste. And encourage them to welcome your input and your counsel. Y animarles con las palabras de retroalimentación. And this not only involves communicating, but also investing time. Y no solo es un asunto de comunicación, hay que dedicarles tiempo. We have to be careful here. Aquí quiero que seamos cuidadosos.
Over the years, I've noticed parents who are devoted almost religiously to their children's activities. A través del tiempo he conocido muchos padres que están dedicados de una manera casi religiosa a las actividades de sus hijos. They're taking them to their music lessons and to their athletic event and to this occasion here. Ellos los llevan a las clases de música, a las actividades atléticas y a otras ocasiones de actividades que tienen. They do more driving than an Uber driver. Dicen, conducen más que un conductor de Uber. Now, having a balance, we need nonetheless to enter into the activities and interests of the child. Así que teniendo un balance, sí debemos involucrarnos en las actividades de ellos. I sat for many hours listening to very, very bad music being played at my children's music lessons. Dice, yo tuve que soportar muchas horas de música de mala calidad en las lecciones de música de mis hijos. Watching them run up and down the basketball court, getting hot and sweaty for no apparent reason. Y verlos mientras practicaban básquetbol y no haber mucho progreso, But being involved, pero involucrarse, engaging in devotional exercises of family worship and regular patterns of prayer. y ellos tienen que ver la regularidad de la devoción familiar y de los momentos de oración familiar. Let the child listen to you while you pray for their salvation. Haga que sus hijos lo escuchen cuando usted ora a Dios por la salvación de ellos. You children here tonight, Ustedes, niños, hijos aquí, do you know how privileged you are? ¿se dan cuenta lo privilegiados que son? Your parents, as children of God, take your name and pray for you in the very throne Los room of padres de King ustedes, Jesus. como hijos de Dios, mencionan sus nombres ante Dios, los llevan ante Dios orando por ustedes. Encourage the child to pray for him, herself, and for you. Y anime y enseñe a sus hijos a orar por ellos mismos y por ustedes. My children can remember times in our family worship Mis hijos pueden recordar ocasiones en nuestras devociones familiares where I was nearly brought to tears interceding for their salvation. cuando yo prácticamente llegaba a las lágrimas suplicando, intercediendo a Dios por la salvación de ellos. And they realized they needed to repent of their sin and trust in Jesus Y de esta Christ. manera se daban cuenta cuánto necesitaban ellos arrepentimiento y fe en Jesucristo, Because they heard their daddy and their mommy praying for them. porque escuchaban a su mamá y a su papá orando por la salvación de ellos. Inquire, Investigue, get involved, involúcrese engage the heart. y ponga el corazón en ello. Thirdly, Y tercero, if we would be emotionally nurturing parents, si hemos de ejercer nuestra paternidad y nutrir a nuestras familias, we must constantly express physical affection to our children. nosotros tenemos que constantemente expresar afecto físico por nuestros hijos. Notice Mark chapter 9, Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 9, verse 36 and 37. versículos Marcos 9, 36 en adelante. Marcos 9, 36. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió.
Do you have this scene in your mind's eye? ¿Pueden imaginarse esta escena? You see Jesus, Ven al Señor Jesús, you see the child. ven al niño. That word describes a child in the age of maybe 6 to 9 years old. La palabra utilizada ahí es un niño de 6 a 8 años. Where is the child in your mind's eye? ¿Dónde está en su mente? ¿Cómo se imagina al niño? He's in the arms of Jesus. Está en los brazos del Señor. Jesus is showing this little one physical affection. Jesús está expresándole a Look. este niño afecto físico. Look at chapter 10, Vamos al capítulo 10. reading from verse 13 to verse 16. Leemos del 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. I learned early in the ministry, if I wanted to gain the trust of the parents, I learned to get down eye to eye with the child. Aprendí pronto, desde inicios de mi ministerio, que si quería ganarme la confianza de los padres, debía ser capaz de mirar a sus niños a los ojos. The children in our church have a special handshake that they do with me as their pastor. Los niños en mi iglesia tienen una relación especial conmigo como el pastor de la iglesia. It's kind of goofy. Es como medio tonto. I don't know if I can do it with my own two hands, but you begin a regular handshake, and then you put your hands like this, and then your thumbs grab, and at the end you just kind of wave bye-bye at each other. Tiene una manera especial de darle la mano a los niños haciendo ese juego del cual él habla. So it's 4 parts of the handshake. Hay que aprenderse 4 partes del darse la mano de esa manera. But there's actually 5, Pero son 5. because I require the child to look me in the eyes. Porque yo le pido al niño que mientras lo hacemos, tiene que verme a los ojos. And I've had little ones grow up in our church who have said to me, "Thank you for teaching me to look you in the eye." Y hay algunos que ya están grandes en nuestra iglesia y me han dicho, gracias por enseñarme a poder verlo a los ojos. To help me to learn how to be sociable and to engage in proper Eso conversation. me enseñó cómo tener una correcta relación social e involucrarme. So Jesus has the children come, why? Entonces el Señor dice a los niños que vengan So that he could touch them. para que Él los pueda tocar. And he took them in his Y arms, dice que los tomó en sus brazos, blessing them and laying his hands on them. poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Hugs and kisses, Abrazos y besos. touching to convey affection. Acercarse físicamente para demostrarles afecto. Playfully wrestling with your children. Eso es tener una lucha fiel con sus hijos. Tickling them, Hacerles cosquillas, holding hands, darles la mano, leaning on each other. a recostarse el uno al otro. It's interesting how often Jesus touched people. Es interesante ver cuántas veces el Señor tocó a alguien. He touched lepers. Tocó leprosos. At the Last Supper, John is leaning on him. En la última cena se nos describe al apóstol Juan recostándose al pecho del Señor. And John is especially interested in the physical movements of Jesus the man. Y Juan es especial en describir los movimientos físicos del Señor. He comments on Jesus looking up.
Él, or looking out. Él- He follows the movement of his eyes. él dice que estaba atento a la reacción de Cristo, para dónde estaba su mirada. He follows the movement of his hands when he stretches forth his hands. Seguía el movimiento de sus manos mientras él extendía sus brazos. These affectionate expressions are even found within the church. Estas expresiones de afecto se encuentran aún en la iglesia. We look at Acts chapter 20, Veamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. looking at verse 37 and 38. 20, 37 y 38. Hechos 20, 37 y 38 dice: Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Here is the church when Paul is about to leave them. Aquí está la iglesia en el momento en que Pablo está ya por dejarlos, por abandonarlos. They're not reluctant to express their love for Paul with physical expressions Ellos of affection. no se reprimen de expresarle físicamente al apóstol su afecto. I would encourage you fathers in particular to show your affection with physical touch. Y yo quisiera animarles, sobre todo a los padres, a aprender a expresar su cariño de esta manera física. It helps to bring balance to both masculinity and femininity in our sons and daughters. Porque trae mucho balance en la relación y en el aspecto de la masculinidad y la feminidad. Our sons learn that masculinity includes tenderness and gentleness. Nuestros niños varones aprenden que también es parte de la masculinidad ser tiernos y cariñosos. And our daughters learn that they can be secure and loved in the embrace of a man. Y también las niñas, nuestras hijas, pueden aprender que ellas pueden estar seguras y confiadas en los brazos de un hombre. Show affection throughout the course of the day. Muéstreles afecto en el transcurso del día, In the morning, en la mañana, when they come home from school, cuando luego regresan de la escuela, at bedtime, al momento de acostarse, just through the normal interaction during the course of the day. que sea durante el curso normal del día, esas expresiones. Don't leave the house without giving hugs and kisses to everybody. No salga de su casa sin dar besos y abrazos a todos, Especially your spouse. en especial a su esposa. And let your children see your physical affection for your spouse. Y que sus hijos sean testigos de su afecto mostrado físicamente a su esposa. Now you must be discreet, Ahora debemos ser discretos, but you do your children a great service by letting them see your physical affection for each other. pero usted está haciendo un gran favor a sus hijos al mostrarles su afecto físico a su esposa. I remember asking my 7-year-old son if he thought that I loved his mother. Yo recuerdo que una vez le pregunté a mi hijo de 7 años que si a él le parecía que yo amaba a su mamá. He started to giggle and he said, "Well, yes, Dad." Y él dijo, bueno, sí, papá. I said, "How do you know?" Y le pregunté, ¿y cómo lo sabes? Did he say, "Because I see you go to work and you're a good provider"? Porque yo veo que vas al trabajo y eres un buen proveedor. Did he say, "I see that you're trying to be faithful with our family devotions"? Y yo veo que eres fiel en hacer los cultos familiares.
because I see that you try to fix the house and cut the grass. Porque yo veo que trata de arreglar lo que se descompone en la casa y cortar el zacate. He didn't say any of those things. Él no dijo nada de esas cosas. How do you know that I love your mommy? ¿Cómo sabes que amo a tu mamá? And he giggled and said, because you two smooch a lot. Smooch, hug and kiss. Ok, que se besan mucho y se abrazan mucho. He didn't see a lot, but what he saw caused delight in his heart. Sí, lo que él vio le causó gozo en su corazón. So much so that it made him laugh Así que hagamos que se rían. because he felt secure, Eso los hace sentir seguros because the emotional temperature of his parents porque la temperatura emocional de sus padres was warm and comfortable. es cálida y confortable. And then fourthly tonight, Y en cuarto lugar, esta noche, if we would be emotionally nurturing parents, si hemos de ejercer nuestra paternidad y nutrirla emocionalmente, we must constantly express verbal acceptance to our children. necesitamos entonces expresar verbalmente la aceptación de nuestros hijos. Our God is a speaking God. El Dios nuestro es un Dios que habla. And as our Heavenly Father, He gives to us words that communicate His love to us. Como nuestro Padre Celestial nos dio la palabra en la cual se comunica con nosotros. As you turn in your Bible to Isaiah 43, Vamos al libro de Isaías capítulo 43. you come to a section in Isaiah that's called the Book of Comfort. Vamos a una parte en Isaías que se llama el libro del consuelo. Isaiah turns or pivots at chapter 40. Hay un cambio en el libro de Isaías a partir del capítulo 40. God tells Isaiah, comfort, oh comfort my people. El Señor le dice, consolaos, consolaos, pueblo mío. Speak kindly to Jerusalem. Hablad al corazón de Jerusalén. And God speaks kindly to His people. Y Dios habla al corazón de su gente. Look at what He says in Isaiah 43, verses 1 to 5. Veamos entonces lo que dice Isaías 43 a partir del versículo 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis oídos fuiste de gran estima, a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. You see those words? ¿Pueden ver estas palabras? You are mine. Eres mío, I am your Savior. yo soy tu Salvador. You are precious in my sight. Eres precioso a mis ojos, You are honored. eres honorable, I love you. te amé. Do we speak like that to our children? ¿Hablamos nosotros de manera similar a nuestros hijos? Our words give them security. ¿Le dan nuestras palabras seguridad a nuestros hijos? You are my child. Tú eres mi hijo, Don't be afraid. no I'm with tengas you. miedo, estoy contigo. I'll never forsake you. Nunca te voy a dejar. No matter what you do, I will love you.
No importa lo que hagas, no, No. te dejaré de amar. No matter what grades you get at school, I will love you. Independientemente de las notas que saques en la escuela, yo te amaré. And even when you are disobedient, I will continue to love you. Y aún cuando llegas a ser desobediente, continuaré amándote. I remember my mother telling me one time, Recuerdo que mi madre me dijo en una ocasión if I ever got sent to prison, she would still be my mother and love me. que si algún día yo caía en prisión, igual ella seguiría siendo mi madre y me amaría. And that really stuck with me. Y eso realmente me golpeó, Because I could picture myself in prison and my mother visiting me. porque yo podía imaginarme estar en una prisión y que viniera mi madre a visitarme. And I remember just being struck by the thought of my mother continuing to love me even if I was a criminal. Esto realmente me golpeó pensando que a pesar de que yo llegara a ser un criminal, mi madre siguiera amándome. We are to communicate a love to our children that reflects the love that our Father gives to us in Christ. Nosotros tenemos que comunicar un amor a nuestros hijos que refleje el amor que nuestros padres celestiales nos tiene a nosotros. Let's look at the words of Christ in John 15. Vamos a leer las palabras de Cristo en el Evangelio de Juan, capítulo 15. We read from verse 9 to verse 15. Juan 15, del 9 al 15. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Jesus is not reluctant to tell us that he loves us. Jesús no se reprime de decirnos cuánto nos ama. He brings us close to him so that we can know his own heart for us. Nos acerca a Él, nos acerca para mostrarnos lo que hay en su corazón. He uses words to tell us of his love. Y usa palabras para expresarnos, para decirnos acerca de su amor. And then he demonstrates his love on the cross. Y luego demuestra ese amor allá en la cruz. Look at chapter 17, Leamos en Juan capítulo 17, reading verse 24 to 26. del 24 al 26. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. I would encourage you to sit before these words, read them, and pray through them. Yo quisiera animarles a leer estos versículos que hemos leído y orar al respecto de esto. Jesus is bringing us into a supernatural love. Jesucristo nos trae y nos presenta su amor sobrenatural.
the love of the Father to the Son from eternity. Ese amor del Padre al Hijo desde la eternidad. Being united to Jesus, we are loved with the very love that the Father has for Jesus himself. Estar unidos a Jesucristo nos hace experimentar entonces el mismo amor que hay del Padre hacia el Hijo. You do not have to earn your Father's love. No es que usted tiene que ganarse el amor del Padre. He loves you perfectly, eternally in Él Jesus Christ. Le ama perfectamente en Jesucristo. He wants you to come and see him in the glory of his victory over death. Quiere que usted venga y lo vea en la victoria gloriosa sobre la muerte. His love is an intimate, abiding, penetrating love. Es un amor que penetra y que une. A love that is in us and he in us. It's the language of intense intimacy. Este amor que habla de un amor entre nosotros, dentro de nosotros, que nos une, nos habla de intimidad. Now notice what Jesus is doing Y here. ahora notemos lo que Jesucristo está haciendo. He is praying, Él está orando and he lets his disciples hear him pray about them. y Él está permitiendo que sus discípulos escuchen lo que Él está orando a Dios. And they realize Jesus' prayers will be answered and they will be brought into the most intimate love with God himself. Y ellos se dan cuenta que la oración de Jesucristo es escuchada y que ellos van a experimentar esta unión de amor con Él. Do we express our love to our children, ¿Expresamos nosotros amor a nuestros hijos, to our spouses? a nuestras esposas? Do we use our words? ¿Usamos nuestras palabras? Do we physically show our affection? ¿Mostramos ese afecto con esa cercanía física? I invite you, as we conclude, to turn to Romans chapter 8. Mientras vamos a concluir, vamos a ir a la carta a los Romanos, capítulo 8. Reading from verse 35 to verse 39. Romanos capítulo 8 a partir del versículo 35 hasta el 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Many, many challenges to love. Muchos retos aquí para amar. The challenges of verse 35, Los retos del versículo 35, the challenges of verse 38 and 39, el versículo 37 y 39. notice verse 35. Notemos el versículo 35. Who will separate us from the love of Christ? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Verse 37. Verso 37. In all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Verse 39. Versículo 39. There is nothing, No hay nada anywhere, en ningún lugar, no one
Ni nadie. no force, No hay fuerza, no power, no hay poder, no government, no hay gobierno, no demon, no hay demonio, nothing nada that can separate us from the love of God in Jesus Christ. que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Do you hear your Father telling you how much He loves you? Aquí escuchas a tu padre It's wonderful. diciéndote cuánto te ama. It's wonderful, isn't it? Esto es maravilloso, ¿no es así? Tell your children how much you love them. Díganle a sus hijos cuánto ustedes los aman. Tell your wife how much you love her. Díganle a sus esposas cuánto las aman. Love each other. Ámense unos a otros. By this all men know that you are my disciples when you have love one for another. En esto conocerán, dijo Cristo, que sois mis discípulos Love each other si with si os amáis los unos a los otros. love each other with the gospel. Ámense los unos a los otros con el Evangelio. Be forgiving. Sean perdonadores Be forbearing. y sopórtense unos a otros. The love that God has given to you is stronger than sin. El amor que Dios nos ha dado es más fuerte que el pecado, It's stronger than the forces of this world. más fuerte que las fuerzas de este mundo It's stronger than the forces of darkness. y más fuerte que las fuerzas de las tinieblas It's stronger than death itself. y más fuerte que la muerte misma. In all these things, En todas estas cosas, you are overwhelmingly conquerors through usted Christ es who más loves que you. vencedor. As we come to the supper tonight, Mientras nos acercamos a la cena del Señor, we come to the very essence of God's love for us in Jesus nos Christ. acercamos a la misma esencia del amor de Dios en Cristo. Come as His child. Venga como su hijo, Sit at His table. siéntese a la mesa Experience His forgiveness. y experimente el perdón. Experience His acceptance of you. Experimente esa aceptación de Dios, de su persona. You're in Jesus Christ. Usted está en Cristo. You don't have to earn His love. No tiene que ganarse el amor de Dios. He loves you. Él le ama. Be refreshed. Tenga este refrigerio. Be strengthened. Sea fortalecido Be encouraged. y animado. Go forth and love Christ. Y siga adelante y ame a Cristo. Love one another. Y ámense unos a otros. Love your enemies. Amen a sus enemigos. And the God of love and peace will be with you. Y el Dios de paz y amor estará con ustedes. Amen. Amén.